Estamos en entrevista con Karma Colomina, es la investigadora principal del Barcelona Center for International Affairs. Soy Claudia Luna Palencia, escritora, periodista, corresponsal en España y en Europa. Carmen, buenos días, agradeciéndole esta charla, esta plática. Estamos por concluir enero. He estado revisando ese anuario que ustedes realizan pues cada año y además, bueno, también las previsiones que realizan para 2026. Por supuesto, usted es una de las ejes principales de este estudio y estamos por terminar enero y las sorpresas no paran en materia geopolítica, Karma. No, chato, buenos días, antes que nada, y muchas gracias por su invitación. Y sí, es verdad que lo que vemos es una aceleración constante de algunas de estas tendencias que señalaba nuestro estudio precisamente, ¿no? Porque empezábamos hablando de la impunidad del intervencionismo como una de las tendencias, uno de los factores que van a marcar este año 2026. Y es verdad que hemos empezado el año con la operación en Venezuela, el cambio de gobierno, pero también con las amenazas a la integridad territorial de Dinamarca, ¿no? A la soberanía de Groenlandia. Por tanto, sí, estamos en una aceleración claramente de esta erosión de la legalidad internacional en la que vivimos desde hace tiempo, pero también una erosión muy profunda, por ejemplo, del propio sistema democrático de Estados Unidos, que es otro de los puntos que señalábamos. Mm. De hecho, me llama mucho la atención que llegan a abordar la situación democrática en Estados Unidos con un giro autocrático, Karma. Sí, porque nuestra teoría, o digamos, es que después de este primer año de retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, hay un momento de reajuste global, ¿no? De que todo el mundo tiene que adaptarse o buscar la manera a ver cómo busca su propio espacio en estas nuevas reglas de juego, ¿no? Y hay algunos que salen ganando, hay oportunistas, hay desubicados claramente y hay perdedores. Y para nosotros, entre los perdedores de esta irrupción de Trump está la democracia estadounidense, porque es verdad que hay un aumento claro de la violencia. De hecho, hay una encuesta del Pew Research Center que así lo confirma, que un 85% de los estadounidenses creen que ha habido un aumento muy preocupante de la violencia política en su país. Hablamos de este proceso hacia un autoritarismo, porque estamos presenciando no solo una ampliación de los poderes presidenciales, también eh, un despliegue de políticas represivas en el tema migratorio, ¿no? Estamos viendo la actuación de la ICE en determinados estados, también una pugna judicial, ¿no? Entre los jueces federales y el Supremo. Estamos viendo, por ejemplo, un ataque a la independencia de las instituciones, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en el desafío que tiene la administración Trump contra la propia Reserva Federal. Estamos viendo también una erosión de los derechos civiles. Por tanto, hay una evolución preocupante, ¿no? De la separación de poderes en Estados Unidos ante un Congreso claramente debilitado, ¿no? Que no tiene capacidad de rendir o de pedirle la rendición de cuentas al presidente. En la misma operación de Venezuela, el Congreso fue dejado de lado y todo está un poco a la espera de a ver qué pasa en estas elecciones de medio mandato que tienen que celebrarse en noviembre de este año, de 2026, porque para mí es como el punto álgido en el calendario para determinar si va a haber o no unos ciertos límites, ¿no? A este ejercicio del poder presidencial o no en lo que queda de legislatura. Observamos que hay cierta prisa por parte de Trump y de su gabinete por propiciar esa celeridad de cambios en geopolítica, precisamente antes de que llegue ese punto que puede ser crucial, las elecciones legislativas en noviembre, y parece que de aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas, Carmen, en la aldea global. Yo así lo entiendo y creo que un poco es lo que explica esta aceleración que estamos viendo. También claramente podemos decir que ha habido
un ejercicio de aprendizaje del primer mandato de Trump, de aquello que limitó sus poderes o que limitó la agenda que querían desplegar, porque realmente la vuelta al poder en este 2024-2025 lo que hace claramente es acelerar toda esta toma de decisiones, el uso del decreto presidencial, una clara estrategia también de eliminar, ¿no?, estos poderes intermedios. Por tanto, sí, había una intención clara de aceleración en el ejercicio, en el despliegue de la agenda política, y yo creo que con las elecciones de medio mandato en el calendario, este 2026 todavía vamos a ver más, ¿no?, esta tensión interna que produce precisamente la voluntad de desplegar al máximo la agenda interior y también exterior, y la tensión que producen los efectos que esta agenda puede tener en las propias elecciones. Y me explico. mm, La tensión, por ejemplo, que produce la violencia con la que actúa el ICE, ¿no?, sobre el terreno. Hemos visto como en estas últimas horas Trump ha hecho un mínimo freno, ¿no?, a la estrategia, pero eso es una pausa, digamos. Tenemos que ver cómo sigue, porque el efecto sobre la política migratoria que está teniendo es realmente claro cuando vamos a las cifras. Claro, y Europa está en medio. Hace un par de meses entrevisté a Sami Nair y bueno, hablaban de esta Europa en la encrucijada, de esta Europa que cada vez está más debilitada, como si estuviera en medio de un sándwich, ¿no? O estás, por un lado tienes a Estados Unidos con el garrote y del otro lado tienes a Rusia también con el garrote. Y Europa está ahí en medio, ¿no? Con esas decisiones que a veces la vemos taciturna, dubitativa, no sabe si acercarse del todo a China. Ahora es importante lo que se ha firmado con India. ¿Cuál es su opinión, Karma? Exacto, para nosotros Europa es la gran desubicada de este nuevo orden global que se ejecuta desde la ley del más fuerte, ¿no? Porque Europa es un poder basado en normas, digamos, ¿no? En el multilateralismo, en el consenso, y por tanto ante este nuevo mundo se siente debilitada porque no reconoce, ¿no? Tampoco sabe cómo utilizar los instrumentos que tiene, porque tiene instrumentos, pero no tiene la unidad política para utilizarlos muchas veces. Y efectivamente, para Europa es un choque brutal a su propia concepción del mundo y a su propia concepción del lugar que ella misma ocupaba en este orden global, cuando su histórica alianza transatlántica, ¿no?, entra no solo en cuestionamiento, sino que tiene que ver cómo desde Washington hay una estrategia declarada de debilitamiento de la Unión Europea, porque la estrategia de seguridad nacional publicada en diciembre por parte de la administración decía negro sobre blanco que Estados Unidos está dispuesto a dar apoyo a las fuerzas patrióticas, decían ellos entre comillas, ¿no?, que desafían institucionalmente a la Unión Europea. Por tanto, es una declaración de injerencia política, ¿no?, del que Europa todavía siente que es su aliado o que cree que necesita como un aliado imprescindible, porque hay una división muy clara entre países de la Unión Europea, entre aquellos que creen que ha llegado el momento de mostrar más firmeza, ¿no?, de realmente ejecutar una estrategia de desacople de estas dependencias del poder norteamericano, que además son unas dependencias que han crecido, se han reforzado, ¿no?, en estos últimos años por esta sensación de vulnerabilidad y de amenaza que venía del este, es decir, de la operación de Rusia, de la presencia de Rusia en Ucrania, y cómo sienten esta vulnerabilidad los estados precisamente fronterizos con Rusia. Y como decía, hay esta otra Unión Europea, estos otros Estados miembros que están convencidos que no se puede renunciar al paraguas de seguridad que representa a Estados Unidos en Europa, y que por tanto hay que capear este momento, ¿no?, que hay que intentar negociar, que hay que intentar desescalar y buscar una manera de entenderse, una entente inevitable con Estados Unidos. Y esta tensión interna realmente debilita a la Unión Europea, debilita la unidad que la Unión Europea necesitaría. Pero, como bien decía usted,
estamos viendo también una Unión Europea que mira hacia el resto del mundo. Es decir, otra de las grandes tendencias que marca este 2026 es esta carrera global por la diversificación de alianzas, no solo por parte de Europa, en general. India es el claro ejemplo, está negociando 50 acuerdos comerciales a la vez con los distintos países del mundo. Este acuerdo que se ha firmado comercial entre la Unión Europea y la India es vital para las dos potencias y por tanto sí, este mundo también de potencias medias que intentan buscar su propio espacio, defender sus propios intereses y a la vez ir desacoplándose, ¿no?, de estas dependencias de Estados Unidos, yo creo que es una de las tendencias que más va a marcar las relaciones comerciales en los próximos meses. Tengo la impresión de que Estados Unidos es cada vez más el pasado y de que India y China es cada vez más el presente y el futuro, y que Estados Unidos, al saber que ha perdido y sigue perdiendo no solo tamaño económico a nivel global, sino también, pues bueno, cierta relevancia, no militar, por supuesto, y ahora pretende, pues a través del palo y la zanahoria, recuperar esferas de control, Carmen. Nos queda a Europa, China e India. Sí, porque realmente estos espacios que ha ido dejando Estados Unidos en esta retirada, ¿no? Porque a la vez hay un cierto aislacionismo o a la vez con estas políticas arancelarias, lo que hace es promover precisamente que los países busquen alternativas a sus relaciones con Estados Unidos. Yo creo que son movimientos que sobre todo a corto plazo han beneficiado muchísimo a China, que ha conseguido ocupar estos espacios que dejaban los Estados Unidos, ¿no? Una China que además basa gran parte de su crecimiento económico en su poder exportador y que necesita precisamente ir ocupando mercados y en estos primeros meses probablemente China ha sido la gran beneficiada de estos cambios en los ciclos de comercio global, ¿no? Eso por descontado, pero también a la vez, y hablábamos de India, también demuestra cómo hay un cambio también en las prioridades, cómo hay países que están superando, em, digamos, crisis históricas, ¿no? O problemas diplomáticos profundos para beneficiar o para poder conseguir reforzar alianzas comerciales. Y India es el claro ejemplo, cómo ha ido, digamos, volviendo hacia China, cómo ha apostado precisamente por superar sus problemas fronterizos con China para priorizar, ¿no?, estos acuerdos comerciales. Y estamos viendo exactamente lo mismo con Canadá, un país que también ha tenido en los últimos años momentos de tensiones diplomáticas muy fuertes con China, como ahora mira hacia China también para pues desacoplarse de sus dependencias o no de sus acuerdos comerciales con Estados Unidos. Por tanto, sí, es muy interesante ver, ¿no?, cómo hay esta aceleración de todas estas otras potencias con sus propias agendas, superando también, digamos, crisis históricas o tensiones diplomáticas, porque las nuevas reglas de juego lo que imponen precisamente es esta necesidad de diversificar y de buscar aliados. Hay 4 esferas, Carmen, que nos afectan a los europeos, porque parece que aquí Europa siempre termina, ¿no?, afectándole, todo lo que sucede en el mundo, y además luego siempre terminan mandando tropas de paz. Estamos hablando, lo más importante, el tema de Groenlandia, estamos hablando de la situación en la Franja de Gaza, estamos hablando de si Estados Unidos hará ya esa operación militar que muchos intuyen para derrocar al régimen de los ayatolá en Irán. Y por supuesto tenemos el gran problema en el traspatio europeo, que es Ucrania, que al parecer ya Zelensky, por las negociaciones, terminará cediendo el Donbass. Si me puede hablar, bueno, pues de estos cuatro focos. Bueno, un poco vamos por partes. Sí, yo creo que Ucrania este es un año importante, pero también tenemos que ver los términos de este acuerdo, ¿no? ¿Estamos hablando de paz o estamos hablando de claudicación desde el punto de vista, ¿no?, de los ucranianos? Porque es verdad que eh, hay negociaciones en marcha y eso es un cambio en el panorama político, pero a la vez son unas negociaciones que imponen una partición real del país
que para los ucranianos ha sido hasta ahora un anatema y eso es importante. Creo que lo que tienen en común estos distintos focos que usted mencionaba precisamente es el cambio que podemos ver que se refleja en la diplomacia y en estas negociaciones en los próximos meses. En Gaza y en Ucrania se ve claramente, ¿no? Cómo ha cambiado el concepto de diplomacia tradicional, quién está liderando estas negociaciones. Estamos viendo cómo Estados Unidos sustituye la diplomacia tradicional por esta diplomacia un poco de magnates o de hombres de negocios, ¿no? Porque al final quien redacta la primera propuesta de acuerdo para Ucrania es un magnate inmobiliario próximo a Trump con otro magnate próximo al Kremlin, ¿no? Como hay un nuevo ejercicio de la diplomacia y del poder, digamos, de las negociaciones que está siendo ejercido por otras potencias distintas. Es decir, hemos visto cómo ha emergido en la agenda diplomática internacional, pues el papel de Turquía, también de Xi Jinping en este caso, pero también de los países del Golfo. Es decir, que hay unos nuevos escenarios, ¿no? Y unos nuevos mediadores que cambian el papel de la diplomacia tradicional y que tienen mucho que ver precisamente con esta erosión de Naciones Unidas, ¿no? Con esta erosión de los espacios de gobernanza compartida. Y en el caso de Gaza es extremadamente grave porque estamos hablando en teoría de un proceso de paz, pero lo que hay es un alto el fuego que no se respeta en estos momentos porque continúa la violencia sobre el terreno, porque no hay unas alternativas claras, porque se está concibiendo el futuro de Gaza como un protectorado al servicio de un proyecto que es un proyecto sobre todo económico de negocios, ¿no? Para la transformación de un territorio que no tiene en cuenta la gente que vive en ese territorio y lo mismo un poco la expectativa que hay sobre Irán, ¿no? Porque hay unas amenazas externas, pero hay toda una revolución interna que están llevando a cabo los propios iraníes, los que están jugándose la vida, la represión tan brutal que está ejerciendo el régimen son los iraníes y eso va mucho más allá de unas amenazas de intervención o no. Y estamos ante un régimen que está cada vez más corroído y que también esta erosión, esta crisis profunda del régimen iraní no es ajena a los cambios de poderes regionales, ¿no? Que están ocurriendo en Oriente Medio, porque no es solo la crisis iraní, sino cómo se han debilitado los aliados de Irán, ¿no? En la región, desde Hezbollah a Hamas, a esta nueva realidad en la guerra de Yemen, al poder que están ejerciendo los países del Golfo, ¿no? En este duelo también que tienen por su parte Irán y Arabia Saudí. Por tanto, estamos ante una recomposición regional que tiene distintas repercusiones, ¿no? De Gaza a Irán, a Líbano y también a Siria. Por último, Karma, vemos a una China y a India con un poder económico, ambos países, ambas naciones se están rearmando, saben, por supuesto, pues de los cambios geoestratégicos que se están llevando. Ambas naciones quieren ser grandes jugadores en el siglo XXI. Se está desplazando el eje del poder económico hacia Asia. Sin embargo, observamos que India y China siguen teniendo un perfil muy bajo al momento de tratar de ser un contrapeso geopolítico a las decisiones que toma Estados Unidos. O sea, pocas manifestaciones hacen para decir que no están de acuerdo con lo que se ha hecho en Gaza o en Venezuela. ¿Por qué este perfil tan bajo de China e India en lo geopolítico? Bueno, porque estamos en un momento en el que lo que prima sobre todo son la defensa de los intereses propios. China no va a meterse con Estados Unidos en una operación que ocurre en Venezuela porque China está inmersa en su propio despliegue de influencias en su región, ¿no? Es claramente en el mar del sur de China y todos tenemos en mente a Taiwán también y por tanto ese es el peligro de la operación de Donald Trump en América Latina, en el Caribe, en Venezuela, pero también más allá, porque al final las amenazas han ido más allá de Venezuela.
¿no? Que al final lo que da es un poco patente de corso, ¿no? Un cheque en blanco a otras intenciones de usar el poder militar, ¿no? Como disuasorio en otros espacios donde se quiere ganar influencia. Es decir, que una de las consecuencias más directas que tiene precisamente esta esta impunidad del intervencionismo es que hace más atractivo el uso de la violencia o el uso de los conflictos violentos o militares, en algún caso, ¿no? Conflictos bélicos, para intentar ganar sus propias batallas o sus propios espacios de influencia. Eso para empezar a nivel global. Y por otro, si bien es verdad que China no entra a valorar qué hace Estados Unidos, China está utilizando, como yo decía, o aprovechando claramente estos nuevos espacios de liderazgo propio. Y aquí creo que vemos claramente en el campo del cambio climático, ¿no? De la lucha contra el cambio climático, cómo China ha ocupado una posición de liderazgo sin precedentes después de la salida de Estados Unidos y a partir de también por la propia necesidad de la Unión Europea, ¿no? De que alguien lidere como en el terreno de la lucha contra el cambio climático, China, pero el sur global en general están siendo los autores, los protagonistas de unos cambios revolucionarios, porque en este último año, por ejemplo, las grandes inversiones en energía alternativa, ¿no? En energía verde se han producido claramente en países del sur global, no del norte global, ¿no? Y aquí estamos viendo un liderazgo nuevo, ¿no? Y muy firme por parte de China en ese terreno que tenemos que entender que China ganó más con sus exportaciones de energía renovable el año pasado de lo que Unidos ganó con sus exportaciones de hidrocarburos. Por tanto, hay una agenda real que está funcionando en ese sentido. Y después hablábamos de estas otras alternativas, ¿no? Comerciales, también desde el punto de vista de India. Y lo que hay que tener claro es que a falta de un espacio consensuado común, de una crisis de Naciones Unidas, de una crisis de la Organización Mundial del Comercio, lo que vamos a asistir es esta defensa, imposición de agendas propias. Y lo que hace India es no inmiscuirse directamente en Estados Unidos, porque India precisamente es uno de los países que más se caracteriza por estas, ¿cómo lo podríamos decir? Alianzas o geometrías variables. India es un país que ha sido capaz, como decía, de superar eh, crisis históricas con China, que sigue negociando con Rusia para tener acceso a buen precio a los hidrocarburos rusos, que además es capaz de firmar un acuerdo comercial histórico con la Unión Europea, que está firmando acuerdos, por ejemplo, de libre comercio con algunos países en América Latina, por ejemplo, en Perú, y que si hace falta seguirá entendiéndose con Estados Unidos. Y es decir, que al final aquí lo que se impone en estos momentos es este pragmatismo, una visión de las relaciones internacionales y de las relaciones comerciales muy transaccional, ¿no? En el que prima los intereses más allá de los principios en estos casos. Pues muchísimas gracias, Carmen Colomina, por tomarnos la llamada. Y bueno, le deseamos que tenga un excelente año, si es que Trump nos deja hueco. Igualmente, muchas gracias a usted y a todos sus oyentes.